Yo entiendo impacto en la sociedad o con lo que yo puedo aportar es creando producto. Una oportunidad brutal de hacer algo que llevo tiempo queriendo hacer, que no es construir un podcast, sino es construir una audiencia. Y al principio, pues de un ratio de 100 mensajes, quizá hay 10, ¿no?, que te contestan o menos. Me inspira mucho tu ejemplo de gente joven que tome ese riesgo. Creo que va a cambiar mucho cómo trabajamos, cómo consumimos, desde contenido, desde producto físico. Y creo que estamos en un momento donde, uno, curiosidad es un must, y dos, tienes que estar muy adaptado a que nos va a venir. La realidad es compleja porque cada vez la IA está de alguna forma teniendo un mayor nivel de afinamiento. Y en teoría la IA hará que cualquier cosa humana la pueda hacer una IA. Nosotros trabajamos sobre todo con empresas de gran consumo, B2C, para entender lo que sus usuarios, clientes potenciales, quien les compra, quieren sobre un producto. ¿Qué crees que sería interesante que alguien que es founder de Authentic puede responder y que verdaderamente la gente entienda el valor que aporta? Un estudio para una empresa de gran consumo española podría perfectamente tardar de 3 a 4 meses desde que lanzas las hipótesis hasta que tienes los resultados. Nosotros lo estamos bajando a menos de 2 semanas. La parte de diseño, la parte de desarrollo y la parte de management. ¿Cómo ves los límites entre estos tres roles? ¿Qué está pasando? Lo caro es el negocio, es entender qué quiere tu cliente y cómo resolver el pain. Desarrollar es gratis. Quiero vivir de mi pasión, que es montar producto. No me imagino una vida de trabajar de 8 a 6, porque el trabajo no lo entiendo como un toma y daca de horas, sino de impacto. Bueno, pues bienvenido al podcast de hoy. La verdad es que para mí y yo creo que para todos los que estamos organizando este podcast, hoy es un día para nosotros súper especial porque nos hemos invitado a alguien muy especial, de verdad, que tiene un impacto muy fuerte en general en todo el equipo, porque seguimos su podcast, es una persona que tiene mucha influencia en el mundo del producto y que es Dani Diestre. Y para nosotros realmente es un placer, Dani, que... Qué presión está, José. Al contrario, de hecho, mucha gente quería hoy estar aquí. ¿En serio? Para escuchar, sí, para poder escuchar en directo. Y, Brutal. Porque de verdad tienes una gran influencia en general en todo el equipo y yo creo que eso es súper positivo. Pero lo segundo es que hoy hemos cambiado un poco el formato de los otros podcasts, ¿no? Porque estamos también José, que dentro del equipo de Kelea es un experto en producto, entonces hemos dicho, mira, nos vamos a montar aquí un buen sarao y nos vamos a... Doble primera vez. Los Joses. Los Joses, sí, aquí los Joses. Por eso que de verdad, para nosotros es un placer tener hoy aquí a Dani. Y de hecho le estaba comentando a Dani, ¿no? Porque yo le sigo mucho a Dani los podcasts que está haciendo, porque realmente el podcast es brutal desde el punto de vista de entrevistar a líderes de producto y todo lo que comenta yo creo que es súper inspirador. Lo que sí me llama la atención es el hecho de que, Dani, yo personalmente no te conozco a través del podcast. Normalmente lo normal es que uno se presente y tal y cual, pero esta es nuestra oportunidad de que te puedas... ¿Quién es Dani? Es decir, en lo personal, ¿quién es Dani, no? Y cómo te iniciaste en todo esto de producto, ¿no? Vale. Es raro normalmente hacer las preguntas y después responderlas. O sea, esto es cambiar el rol. ¿Quién es Dani? Rápidamente lo definiría como un chico muy curioso que tiene, yo diría, dos pasiones. Una es crear startups, crear cosas, ¿vale? Esta mentalidad de maker, ¿no? De crear cosas, que esto si queréis después hablaremos más. Y la segunda, el contenido. Y con lo que hablabas del podcast, es una aventura que empecé hace unos 2 años y me ha obsesionado a crear una audiencia, ¿no? Gente que, sobre todo de producto, que le guste el contenido de calidad, sin bullshit, y contenido de lo que está pasando hoy en producto, que están pasando muchas cosas, ¿no? O sea, pero yo quiero entrar un poquito más al detalle. ¿De dónde eres, tío? ¿Cuántos años tienes? Vale. ¿Qué has estudiado? Yo soy de Barcelona, tengo 28 años y estudié ingeniería industrial, ¿vale? Una carrera que sufrí mucho y que no volvería a hacer. No encajan con... No digo que los ingenieros industriales no sean creativos, ¿no? Pero de alguna forma... O sea, yo en la carrera aprendí esto justo es una conversación que tuvimos ayer con los amigos, aprendí a tener un problema, ¿no? Y a solucionarlo de la forma más creativa y con los mínimos recursos que tenías, ¿no? Un problema era tener un examen en una semana y no saber de la asignatura. Yo no soy ingeniero industrial, soy de otra rama de la ingeniería, pero reconozco que es una carrera que genera gente muy resiliente. Sí, o sea, el ejemplo de ingeniería, yo te diría, es la resiliencia y de estudiar mucho, llevarte un 2 o un 3, ¿no? Y recuperarte y al día siguiente volver y aprobar esa asignatura, ¿no? O sea, es como la resiliencia y esfuerzo diario. Y lo segundo, teamwork, ¿no? O sea, mentalidad de equipo, de que una carrera, la que yo he tenido, es muy difícil tenerla o hacerla solo. O sea, cuando digo solo es sin gente
con la que trabajar juntos, con la que ayudarte, ¿no? O sea, hay dos skills. Uno es consistencia, problem solving y resiliencia, y el segundo, trabajar con más gente, porque solo no vas a hacer cosas grandes. Oye, ¿y este tema de montar startups es algo que ya te nace de tu época de tu carrera o que te nace a posteriori? O sea, mi historia rápidamente es bastante, bueno, outlier, porque yo salgo de la carrera y lo normal después de salir de la carrera de ingeniería industrial es dos caminos, ¿no? Uno es irte a consultoría, que es un camino muy normal, ¿no? Hablamos de consultoría estratégica, quizá más mundo finance, Deloitte, McKinsey, todo este pool de grandes firmas que atrapan a mucho de este talento por su capacidad de analítica, capacidad de problem solving, todo esto, ¿no? Esto es un path. El segundo path es irse a una ingeniería, ¿no? Ser ingeniero al uso, hacer puentes, caminos, coches, fábricas, ¿no? Y a mí ni una ni la otra me apasionaban, o sea, se me hacía bola eso. No podía vivir en una empresa trabajando en una corporación tan grande y con unos procesos tan rígidos, y tampoco me apasionaba el mundo industrial, ingenieril, ¿no? Entonces me planteé de decir, hostia, ¿qué hago ahora? ¿No? Entonces empecé a buscar alternativas. De hecho, tuve una suerte que fue que yo quería hacer el máster en industriales y no me aceptaron, ¿vale? Porque me quedaron unos créditos que no habían convalidado aún, y esa fue la mejor decisión de mi vida, ¿vale? O sea, cuando me rechazaron del máster de ingeniería industrial. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hago? Pues me empiezo a especializar en desarrollo de producto. ¿Por qué? Pues porque había escuchado por ahí y era curiosidad de cómo se hace una app, ¿no? O sea, usamos productos digitales diariamente, pero yo quería saber cómo se hacían, ¿vale? Y a partir de ahí empezó a preguntar a gente y conozco una chica de mi colegio, muy amiga, me dice que ha hecho esto, ahora está trabajando en una startup, están trabajando con product managers, ¿qué es esto? ¿No? Entonces empezó un bootcamp de desarrollo, que es algo que recomiendo mucho. Quizá ahora ya no tiene tanto sentido, cuando lo hice yo sí. Y ahí te enseñaban a hacer un MVP de producto, ¿no? Un minimum viable product, y a programarlo por tu cuenta y hacer todas las fases de producto condensadas en un ciclo de unas 4 meses, 5 meses, ¿no? Y a partir de ahí empiezo a trabajar en el mundo startup. Empiezo trabajando en Kafler, que es una startup que empezó el día cero, con el equipo fundador, el CTO y yo de Product Manager. El founder es un chaval de 16 años, tiene 16 años cuando la funda, es Ricard Guillem, que me encantaría que lo entrevistaseis un día porque es un outlier, es alguien que es una referencia para mí. Y ahí es donde empiezo a entender lo que es Product Manager, ¿no? Ricard tenía muy claro que quería un Product Manager, no sabía ni lo que era, y yo tampoco. Y a partir de ahí empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, mi etapa profesional va ligada a mundo startup, siempre en producto, en varias startups y ahora montando la mía. Este es un poco el resumen. Comentabas en los estudios algo que después, bueno, cuando empezamos a hablar un poco más en profundidad sobre producto, me ha parecido peculiar porque hablabas de que en tu carrera había como dos cosas que pasan, ¿no? Y es que fallas, te acostumbras a fallar y a corregir para remontar ese fallo, y te apalancas mucho en el trabajo en equipo. Esto se refleja mucho en tu trabajo actual, ¿no? En producto y en cómo funciona la industria del product management. A mí me parece también peculiar preguntarte, porque queda claro cómo inicias en la parte de producto, pero ¿cómo inicias en la parte del podcast? ¿En qué momento dices, quiero meterme a crear contenido sobre producto? Creo que no hay un contenido como este. ¿Cómo nace esa iniciativa? Ligando con la historia que comentaba, ¿no? A partir de Kafler trabajo en 3 startups más, una que es Payfit, que es una HR tech francesa muy grande. Después me muevo a Madrid, vivo ahí 3 años y trabajo en GetLife y después en Freeletic. Y hay un momento de mi vida donde vivimos que supongo la vivisteis, el tech freeze, ¿no? Cuando el mercado de venture capital cae, ¿no? Y todas las startups empiezan a no tener capital, y yo me veo afectado de este momento, y todo el equipo de producto, en este caso la empresa donde estaba, es despedido, ¿no? Entonces, en ese momento digo, wow, es la oportunidad brutal de hacer algo que llevo tiempo queriendo hacer, que no es construir un podcast, sino es construir una audiencia, ¿vale? Y esa para mí es la diferencia, ¿vale? O sea, yo cuando planteé el podcast no lo planteo como quiero hacer vídeos o quiero entrevistar a gente, sino quiero tener una audiencia de gente X que me escuche con contenido de valor, ¿no?
se traduce en un podcast, pues se podría traducir en lo que sea, ¿no? De hecho, últimamente estoy haciendo otro tipo de contenido, no solo de podcast. Entonces, ¿cómo empieza? Pues empieza debido a un cambio en mi vida de una salida de una compañía y de una obsesión en crear una audiencia. ¿Y cómo empieza? Pues igual que aquí, me compro una cámara, me empiezo a grabar, le doy al play. Al principio me grababa yo solo hablando de AI cuando estábamos empezando con ChatGPT. A partir de ahí veo un momento que digo, hostia, hablar solo en una cámara es muy duro, ¿vale? Grabar vídeos de 20 minutos cuando realmente estás grabando 3 horas porque te equivocas, porque no te gusta, porque editas, ¿no? Y a partir de aquí voy profesionalizando un poco más y acaba derivando a un podcast, donde digo, hostia, prefiero hablar con alguien antes que hablar yo solo en una cámara y aprender de ello. Porque el podcast realmente has logrado, más allá de que si tu objetivo era crear audiencia, realmente me sorprende ese tip, ¿no? Porque dices, wow, sin embargo, en la parte del podcast, realmente lo que has logrado de traer a gente muy top es muy llamativo, porque realmente el poder estar cerca incluso de esa gente ya, por el efecto osmosis, simplemente de escucharles, yo me imagino que habrás capturado muchas cosas, ¿no? Porque haces, pues no sé, recuerdo cuando has entrevistado, por ejemplo, la persona que había estado en Spotify, la gente de Klarna, es decir, son gente muy top de producto. Ya ni simplemente estamos hablando de startups, estamos hablando de grandes organizaciones muy enfocadas a producto digital, ¿no? Yo empiezo el podcast entrevistando a mis jefes antiguos, ¿no? Que es los que me permiten empezar cuando no conoces a nadie, pues, ¿qué haces, no? Tu familia, tus amigos. Y entrevisto a mis jefes y a partir de ahí pues hago venta pura, o sea, outbound, LinkedIn, escribir un correo, estoy empezando esto, quiero entrevistarte, me apasiona tu historia, la quiero aprender. Y al principio, pues de un ratio de 100 mensajes, quizá hay 10, ¿no? Que te contestan o menos, dependiendo del esto. Pero, o sea, yo creo que mi obsesión nunca ha sido... O sea, he querido hablar con la gente más top, ¿no? Por eso Product Leader, incluso el nombre es líderes de producto, pero no ha sido mi obsesión de solo quiero hablar con gente top. No hago esto por hablar con gente top, ni para conocer a gente top, sino para crear una audiencia, ¿no? Que es la diferencia o como yo entiendo el contenido. Y los creadores de contenido, no solo de producto, los que yo sigo diariamente, son gente que ha conseguido crear una audiencia, ¿no? Y todo lo que conlleva crear una audiencia. Queda claro de dónde vienes, ¿no? Y el por qué y cómo te metes en todo este mundo. A mí me parece peculiar preguntarte, porque eres una de esas personas que claramente, si te hago una pregunta ahora, te la hago dentro de un año. Quizá cambia. Y te has movido, eres una persona muy dinámica y creo que uno de tus rasgos principales es lo que comentabas, la curiosidad, ¿no? La pregunta me cae de manera natural y es, ¿quién quieres ser? ¿Hacia dónde vas? O sea, ¿qué es lo que quieres conseguir? Porque estás ahora hablaremos de ello, estás montando algo que ahora comentaremos, vienes de un background en el que no venías puramente de producto, te terminas metiendo en desarrollo. ¿Hacia dónde va Dani? Buah, esto es jodida. O sea, yo creo que quiero hacer algo muy grande, es como mi obsesión en la vida, de montar algo con un impacto grande en la sociedad. Como yo entiendo impacto en la sociedad o lo que yo puedo aportar es creando producto, ¿vale? Si no, podrías montar otras cosas desde, que sé, una ONG o cualquier tipo de empresa que tenga impacto, pero yo mis skills creo que las puedo aprovechar hacia crear producto de software y tener un impacto. Entonces mi obsesión y lo que quiero o donde estoy haciendo todos los pasos es en hacer algo muy grande, lo más grande que pueda, ¿vale? Y voy a dar la vida por ello. Entonces, todo lo veo como pasos, ¿no? O sea, con curiosidad en el centro vas haciendo pasos y vas llevando a milestones que te hacen llevar esa meta. Creo que, o sea, por ejemplo, ¿no? Alguien me decía, yo qué sé, saltar a emprender muy joven, yo creo que es una cagada porque no has aprendido suficiente, ¿no? De incluso el mundo laboral, cómo funciona. Tampoco, y creo que todo tiene que ir como paso a paso, ¿no? Yendo lo más rápido que puedas, en mi caso, o sea, en lo que yo tengo en mi cabeza, y vivir de lo que me gusta. O sea, quiero vivir de mi pasión, que es montar producto. No me imagino una vida de trabajar de 8 a 6 o de 9 a 6, ni de trabajar poco y cobrar mucho. O sea, no la entiendo yo así porque el trabajo no lo entiendo como un toma y daca de horas, sino de impacto. Y quiero hacer lo que hago, o sea, quiero hacer lo que me gusta hacer. Y coger un domingo y querer entrar el lunes para trabajar en lo mío, ¿sabes? Es un poco mi obsesión esa.
Oye, Dani, porque me gustaría también porque hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Que eres un tío súper jovencito. Ya casi 30, José. ¡Guau! Eres un tío muy jovencito, tío. No, pero y lo digo en el buen sentido de la palabra, desde el punto de vista de, joder, yo creo que en España necesitamos gente, ¿sabes? Que tenga esa mentalidad de montar empresas, Además, yo creo que la clave es la palabra de mentalidad de producto, que yo creo que después, Vale. me gustaría profundizar más en ese concepto Vale. contigo, ¿vale? Porque además, fíjate que hablas de empresa, pero hablas de empresa barra producto. Para ti es como un ecosistema en tu mente en donde todo está muy entrelazado. Y de verdad, yo creo que en España necesitamos gente con esa mentalidad, en serio, porque yo es lo que creo y por eso que de verdad me inspira mucho tu ejemplo de gente joven que tome ese riesgo, ¿no? Ya me gustaría a mí esa edad, que cuando yo tenía tu edad, haber dicho, wow, oye, me hubiera gustado tener, pero yo creo que mi cabeza estaba en otros lados, ¿no? Pero yo sé que ahora quiero que nos hables de tu producto, que es de tu aventura, ¿no? Que estás ahora creando, que más que una aventura realmente es un proyecto empresarial que estás creando, ¿no? Pero antes de comentarlo, a mí me gustaría, porque estos días, justo estos días, las noticias en torno a los movimientos de IA son espectaculares. Son brutales. Desde las noticias, desde el CEO de IA de Microsoft, los cambios que se están produciendo en las empresas del SP500, sobre todo las IA, que las que estaban tirando la economía americana están pegando un bote hacia atrás, sobre todo las empresas de software. Bueno, me gustaría desde lo macro, ¿no? Ahora mismo ver un poco, ¿tú qué opinas? Porque tu producto, lo que tú estás haciendo está muy relacionado con el mundo IA, pero todo esto, ¿tú cómo lo estás observando? O sea, yo estoy viendo que, o sea, no hace falta que lo diga yo, no creo que tenga una voz tan referente para decirla yo, sino es la realidad que estamos viendo un cambio en la sociedad increíblemente grande y con poca preparación y da bastante vértigo, ¿vale? Lo que creo que nos viene, sinceramente, o sea, sin tapujos. Entonces yo creo que a nivel macro va a cambiar mucho la manera en la que trabajan las empresas, sobre todo el mundo white collar, ¿vale? O sea, empresa de oficina, de ordenador, de procesos, de Excels, de softwares que usamos. Creo que va a cambiar mucho cómo trabajamos, cómo consumimos también, cómo consumimos todo, ¿no? Desde contenido, desde producto físico. Y creo que estamos en un momento donde uno, curiosidad es un must, y dos, tienes que estar muy, muy adaptado a lo que nos va a venir, ¿no? O sea, para hacer cosas no tan bullshiteras y más concretas, ¿no? O sea, el mundo SaaS Legacy de toda la vida, como habéis podido ver, las acciones esta última semana han sido una locura, ¿vale? O sea, todas en rojo, todas, ¿no? Atlassian es un buen ejemplo, ¿no? Empresa Jira, tiene un portfolio de productos brutal. Ha habido una caída brutal de Atlassian, ¿no? Y esto no es casualidad. Entonces, yo creo que es algo que pensábamos que iba a tardar más, pero estamos viendo que AI está aquí, que compañías de software que han tenido una barrera, una defensibilidad muchas veces en los ciclos de desarrollo de producto, en la distribución, en tener este know-how de un dominio, cada vez esto se va difuminando más, ¿no? Y cambiamos la manera en la que trabajamos, pero muy bestia, ¿vale? Entonces, o sea, a mí me apasiona el mundo en el que nos entramos, pero me apasiona teniendo en cuenta de que a nivel de sociedad va a ser muy duro, y creo que va a ser muy duro. Yo creo que hace como un año y medio ya se veía venir, pero no éramos muy conscientes de lo que hay. Cada vez vamos a peor, porque realmente hay un tema correctivo de bolsa que se produce. Sí, que son picos, ups and downs y que se puede corregir después. La realidad es compleja porque cada vez la IA está de alguna forma teniendo un mayor nivel de afinamiento. De verdad que estamos siendo capaces, conscientes de ver qué está de verdad, cuál es el impacto que puede llegar a tener, ¿no? Y nos deberíamos de preparar como sociedad. Si vamos un poco a la historia, ¿no? Hace relativamente 2 años y pico, ¿no? que nace ChatGPT y los principales LLMs. Y al principio, si os acordáis, eran productos muy enfocados a generación de texto, que incluso en la broma era, sí, esto te hace el correo bien, ¿no? O te ayuda a escribir. Vale, volvemos 2 años más adelante. ¿Qué ha pasado? O sea, es una locura, ¿no? Entonces, hay un punto que creo que estos modelos empiezan no solo a escribir bien, sino a tomar acción de cosas, ¿no? Muy en principio enfocado en B2B, o sea, en mundo empresarial. Podemos hablar después de la generación de código, que ha sido uno de los principales casos de uso de cambio de AI. Pero es que ahora, estamos viendo que estos agentes empiezan a entrar
en la parte personal, o sea, B2C, o sea, en nuestra manera de consumir, de buscar cosas y de hacer cosas, ¿no? Y esto yo creo es el shift de sociedad juntado con el B2B employee, ¿no? La gente que trabaja en ordenador, que cada vez más la IA está haciendo cosas en behalf, ¿no? O sea, por ti en un ordenador. Y esto es un caldo de cultivo bastante bestia, ¿no? Teniendo en cuenta que las empresas quieren eficiencia y reducir costes, y se está viendo en despidos que yo creo que no hemos ni empezado. Ya no te escribe el correo bien. Ahora te escribe el correo, te lo responde, te traquea si lo han leído o no lo han leído y te crea una tarea de Jira si te hace falta. Exacto. O sea, ahora es un tema de limitación de integraciones en las empresas y a empresas más grandes hay una capa de burocracia y de procesos que aún son barreras, ¿no? Pero esto va avanzando. O sea, El tiempo es un 0, es un tema de tiempo, no es un tema de capabilities. No sé cuándo llegaremos a la AGI, ¿no? La famosa AGI que dicen los líderes de AI como Satya Nadella de Microsoft, o yo qué sé, o Darío Amodeo de Anthropic, o Sam Altman, que están persiguiendo la AGI y en teoría la AGI hará que cualquier cosa humana pueda hacer una AI, ¿no? Veremos dónde va el trabajo. O sea, mi duda es cómo trabajaremos. Sí, sí. No, y sobre todo incluso hasta como sociedad, es decir, cómo enfrentar todo esto, ¿no? Porque veo que a nivel social todavía, o a nivel incluso hasta de gobiernos, están en otras peleas. Perdidísimos. Totalmente. Oye, Dani, háblanos un poco ahora del emprendimiento, porque además el emprendimiento tiene un fuerte sesgo de incorporar la IA de manera nativa dentro del propio modelo de negocio, pero también incorporar la IA en la forma en que construís el producto. Háblanos un poco de Authentic, qué estáis haciendo, cuál es el problema que queréis resolver. Nosotros nacemos hace relativamente poco, hace menos de un año, que estamos trabajando en un producto que, como decía José, ¿no? Cuando tú creas una startup, cada día estás cambiando y moviéndote hacia donde ves petróleo, y es donde estamos yendo nosotros. Estamos en una fase bastante inicial, pero ya empezamos a ver cosas, ¿no? ¿Qué es Authentic o qué problema resuelve primero, ¿no? El problema que resuelve Authentic es que el mundo de market research, no sé si estáis familiarizados con, en español, la investigación de mercado, ¿vale? Es un sector que es extremadamente caro, ¿vale? Hacer estudios de investigación del mercado y extremadamente ineficiente, ¿vale? Y ahora explico por qué es caro y por qué es ineficiente. Nosotros en Authentic es una plataforma que básicamente lo que hace es entrevistar a gente con AI y entender la opinión y lo que quiere esa gente de verdad, ¿vale? Entonces, esto es un poco el pitch más comercial. A nivel real, ¿qué hacemos, ¿no? Nosotros trabajamos sobre todo con empresas de gran consumo, B2C, ¿vale? Para entender lo que sus usuarios, clientes potenciales, quien les compra, quieren sobre un producto, ¿vale? Hay dos áreas. La primera es la de pricing, que es cuánto pagarías por un producto, ¿vale? Y la segunda es el consumer insight, que es entender tu percepción de valor sobre un producto, ¿vale? Ejemplos concretos. Estamos hablando con clientes, empezamos a trabajar con clientes bastante grandes que nos explican, uno, el dinero que se gastan en hacer estos estudios de mercado, ¿vale? Y podemos entrar en detalle qué es un estudio de mercado, y la ineficiencia que conlleva entrevistar y encuestar a gente a escala, ¿no? Hablamos de 1.000, 2.000, 3.000 entrevistas a escala. Sin ella es muy complicado, ¿no? Y es lo que nosotros llevamos encima de la mesa. Entonces hay un factor que tiene que ver con número de entrevistas, el tiempo que dura, porque entiendo que con AI incluso podéis acelerar el tiempo, ¿no? Correcto. Y la calidad. O sea, no podemos enseñar evidentemente nada en pantalla, pero es que me gustaría o sea, que entendáis el tipo de entrevista que hacemos, ¿vale? O sea, en el mundo de market research, again, eso es un sector de billions de mercado, liderado por empresas tan grandes como Kantar, Nielsen, Ipsos, agencias muy, muy grandes de investigación que facturan millones al año y cotizan en grandes bolsas. Y realmente hay un punto de un estudio de mercado que es entender lo que la gente quiere, ¿no? Y es cómo se ha hecho hoy con entrevistas genéricas, ¿no? Surveys de toda la vida, que te permiten capturar una data muy cuantitativa, ¿no? Te permiten analizar qué porcentaje de gente quiere algo, pero no te permiten ir al por qué quiere algo. Entonces, la IA nos lo permite. Uno, porque usamos la voz para que la gente responda, ¿vale? Ya no es escribir en un open text o poner ABCD, que también lo hacemos, pero usamos la voz.
Y lo segundo es el concepto de follow-up, ¿vale? Nosotros, en todos nuestros interviewers, tienen preguntas fijas que tienen que hacer sí o sí y follow-ups que la IA decide según la respuesta del usuario, ¿vale? Y ahí es donde generas una conversación. Tan conversación que la gente a veces se piensa que está hablando con un humano, ¿vale? Que esto es peligroso. Pero lo que te dice la gente, la naturalidad y la autenticidad de la entrevista que capturamos es una locura, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo ahora es gente hablando con nuestro interviewer con toda naturalidad, diciéndolo todo y dando un insight que es brutal. O sea, hemos llegado a hacer conversaciones, entrevistas de 40 minutos o sea, moderados con nuestra AI. Y eso tiene un valor brutal, ¿no? Estamos aprendiendo mucho, pero estamos viendo que Market Research se mueve hacia ahí. Nos olvidamos de surveys genéricas, esto va a morir, y nos vamos a interviewers como el nuestro y analizar toda esta data de forma quali y cuantitativa. Es muy chulo el proyecto. Lo primero que te quería decir es que enhorabuena, porque yo he tenido la gran suerte de hablar contigo hace... O en el principio. Claro, en el principio del todo yo me acuerdo vernos en una conferencia y tú decirme, oye, tío, Pero, sí, ha cambiado nos mucho. sentamos en una mesa, te voy a contar un par de cosas, hablemos un poco. Y encima hace poco pues también contigo vi la demo. La verdad que mola mucho lo que estáis montando. Hay algo que a mí me molaría también, porque tú sabes que soy consumidor asiduo de tu podcast, y tú haces una muy buena investigación de la gente que trabaja, bueno, en empresas top, con productos top. Y tú siempre les haces preguntas verdaderamente rascando de, oye, ¿qué es vuestro producto? Sacas ahí preguntas con mucha chicha. Entonces yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué le preguntaría Dani de Product Leaders a Dani de Authentic? O sea, ¿cuáles son las preguntas que crees que sería interesante que alguien que es founder de Authentic puede responder y que verdaderamente la gente entienda el valor que aporta? Yo lo primero que le preguntaría es cómo ve en 10 años lo que está montando y por qué cree que tiene sentido en la sociedad que nos adentramos, ¿vale? Y aquí o sea, preguntaría mucho esto. ¿Por qué? Porque yo empiezo a ver que el valor de la opinión del humano cada vez va a tener más sentido y más necesaria. Estamos yendo a un modelo de sociedad que el humano no interactúa casi ni con productos, ¿vale? Ni casi decide las compras de los productos. Estamos yendo hacia ese modelo. Y sacar la opinión real, auténtica de un humano, para mí es lo que me obsesiona y quiero resolver con tecnología. Entonces, esa es la pregunta que le haría al Dani, de decir, vale, ¿cómo vas a resolverlo? Primero, y por qué crees que la opinión del humano va a ser lo más importante en 10 años, que hoy día puedes decir, bueno, sí, el humano está usando cosas y lo puedes entrevistar fácil. Veremos de aquí 10 años si no tiene aún más valor lo que opina un humano de verdad. Eso es lo que me obsesionaría en preguntárselo. Sí, literal. Y ahora, Volvemos la pregunta. Claro. O sea, yo creo que, o sea, y podemos entrar en más detalle, pero o sea, el humano cada vez está delegando más sus tareas diarias y sus tareas cotidianas y sus tareas de poco valor. Este es el inicio, pero vamos a un modelo donde el humano casi no tiene, o sea, parece que no tiene opinión, ¿no? O sea, en lo que está haciendo. O sea, lo va a delegar a una AI que lo haga por él, ¿no? Y eso es peligroso porque está muy bien, pero tienes que entender por qué, casos reales, ¿no? ¿Por qué un producto pagarías o no 1,5 € más de ese producto? ¿Y esto cómo se hace? Pues hablando con el humano y entendiendo su percepción de valor de ese producto, ¿no? Entonces, yo creo que la opinión del humano cada vez tiene más sentido. Es algo que hay empresas que ya están empezando a verlo, como Authentic, pero empresas en Estados Unidos también, que no nos vamos a hacer public, pero que están haciendo muy bien. Y creo que tenemos una oportunidad brutal, ¿no? Es un mercado que ha sido un mercado bastante old school y es un mercado muy old school. Y creo que debido a una barrera tecnológica, no ha conseguido capturar esa opinión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entrevistar a gente es muy caro, es muy human intense, y encuestar a gente, que es lo barato, no es suficiente, ¿vale? O sea, no te está sacando la opinión de verdad de ese humano. Y eso es lo que creo que a 10 años vista tendrá mucho valor. Tendrá más valor que
otras cosas, ¿no? que quizá haría. Es muy caro, pero si consigues dar con la tecla, el retorno es muy Es alto. muy heavy. ¿Y has conseguido realmente dar con la tecla? Es decir, la tecnología que estáis Es utilizando brutal. ahora, ¿sí? O sea, las entrevistas que estamos generando, hay un caso que por confidencialidad no vamos a decir el cliente, pero una entrevista de average 20 minutos, que hay 2 puntos, ¿vale? El follow-up ese que os comentaba es realmente el que saca la opinión, ¿vale? La gente se enrolla. ¿Por qué? Porque hemos conseguido una cosa que es muy difícil, que es tocar el ego de la gente, ¿vale? A ti cuando te preguntan, tú respondes, ¿vale? Y no solo respondes, sino que te gusta que te hagan más preguntas adaptadas a lo que tú has dicho, estilo podcast, ¿no? Estilo lo que estamos haciendo ahora, porque te toca el ego. O sea, te toca el ego en el sentido de, me gusta dar mi opinión. ¿A quién no le gusta dar su opinión? Es lo más bonito que hay, ¿no? Poder dar tu opinión sobre algo y tu opinión auténtica. Entonces, eso lo hemos conseguido. O sea, hemos conseguido dar en la tecla. Y no solo eso, sino que en las entrevistas que hacemos, cuando acaban, les preguntamos si le gustaría añadir algo más. Y la gente dice, hostia, nunca había hecho una entrevista tan chula. Entonces, sin decirle nada. Yo he tenido la oportunidad de hacer una demo auténtico. contigo y yo le prometí a Dani, cuando hice la demo con él, le dije, tío, tenemos confianza, somos amigos, yo te voy a dar toda la caña que yo considere. Y mi feedback, y me acuerdo, fue que la entrevista me había sorprendido porque era natural. Justo. Era natural bueno. de verdad, o sea, porque yo he probado Sí. otros softwares de otras compañías que incluso lo vi y tal. Y es una pregunta tipo, o sea, te pregunto esto, luego hago un salto y te pregunto esto otro, luego hago otro Correcto. salto y te pregunto otro. Ellos con Authentic han conseguido incluso que la siguiente pregunta te la hilen con la opinión que has dado respecto a la primera pregunta. Correcto. Y el flujo es natural, no es tipo, te acabo de hablar Correcto. de comida y luego te voy a hablar de la experiencia al salir del restaurante. Te dice, bien, ahora que has comido, ¿cómo estás al salir del restaurante? No, es un flujo natural, es un salto natural, o sea, como sería Ya. una conversación entre dos Y personas. entiendo que Es auténtico. esto tiene Sí. parte de un proceso, porque no todo termina y acaba simplemente con la entrevista, que hay una fase, digamos, Correcto. hay una especie como de funnel completo de análisis, de estudio de lo que Exacto. quieres hacer, etc. O sea, y soportáis todo con IA. Correcto. O sea, de hecho, la parte más difícil no es esta. O sea, la parte más difícil es la primera. ¿Vale? O sea, hay 3 partes en un estudio de mercado, que es, uno es el diseño del estudio, el segundo es el reclutamiento o entrevistado, en este caso, y la última es el análisis. La parte más difícil, con diferencia, es la primera, ¿vale? Porque el caso de uso real, y por eso el sector de market research está muy liderado por agencias de research, es entender qué es lo que quiere investigar ese cliente, ¿vale? Cuando hablamos de cosas de pricing, es muchas veces, tenemos hipótesis sobre que queremos cambiar un precio, pero no sabemos cuánto, ni cómo, ni qué, ¿vale? Y cuando es un tema de consumer insights es igual, ¿no? Tenemos una hipótesis de que este producto creemos que tiene un buen enfoque o no, o queremos saber qué tipo de producto vamos a meternos 5 o 10 millones de inversión de aquí 5 años, ¿no? O de aquí siguiente año, y queremos entender por qué, ¿no? Entonces, la fase de diseño es la más difícil, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes que hacer entender las hipótesis del cliente, lo primero, y trasladarlo rigurosamente hablando en mundo research a preguntas sin estar sesgado, sin generar biases, generando esto que comentaba José de las follow-ups question para generar una buena entrevista y llevando a una entrevista de calidad, ¿no? A un buen podcast. Qué bueno. O sea, es eso. Y Dani, ¿a qué Y público análisis. estáis dirigidos? Es decir, ¿quién es vuestro cliente natural? ¿Suelen ser grandes compañías, startups de producto? Nuestro ICP, nuestro Ideal Customer Profile lo hemos ido moviendo y ahora lo tenemos muy claro. Estamos yendo a compañías de gran consumo grandes que necesiten escalar su proceso de investigación de mercado. Les ayudamos no solo a entrevistar, sino a encontrar a esa gente, ¿vale? Porque es algo importante. Market Research normalmente se ha nutrido de empresas de panel, no sé si os suenan empresas de panel, pero son empresas que tienen gente para entrevistar y son remuneradas por ello, ¿no? Entonces nosotros somos muy picky en el screening, que se llama, que es saber que la persona que está diciendo o contestando sobre algo es realmente la que el cliente quiere, ¿vale? Y aquí tenemos procesos in-house que nos permiten atinar muy bien, ¿vale? Entonces, este tipo de compañías se gasta mucho dinero en reclutar a gente correcta, diseñar los estudios correctos y analizar toda esta data, ¿vale?
un estudio para una empresa de gran consumo española podrías perfectamente tardar de 3 a 4 meses desde que lanzas las hipótesis hasta que tienes los resultados. Nosotros lo estamos bajando a menos de 2 semanas. ¡Wow! Entonces esto tiene un coste brutal para la compañía. Y multiplicas, sin embargo, incluso a pesar de esa reducción, multiplicas por cuántos X más el número de impactos que generas. O sea, no lo tenemos cuantificado, pero la calidad del insight que sacamos, o sea, hay estudios de mercado que grabamos el vídeo, ¿eh? O sea, vemos a la gente contestando en vídeo, audio es mínimo y también en vídeo, dependiendo del estudio. Entonces, la calidad de opinión de entrevista es que no lo puedes conseguir nunca con Survey, es imposible. Y la escala que conseguimos es muy bestia. Entonces, hay un tema de que el marketing se está cambiando. Y si no, o sea, vamos hacia ahí. Y nos obsesiona, pero nos obsesiona no marketing, nos obsesiona saber la opinión de la gente en un mundo de AI, que la opinión de la gente parece que está en otro lado. Y tiene que ser el pilar cero, la opinión de quien va a comprar, ¿no? Quien va a usar. Tú quieres comerte los yogures que te gustan, no quieres comerte un yogur que no te gusta. Oye, Dani, a mí me gustaría aprovecharte porque nosotros, de manera natural, en nuestro trabajo que hacemos, nosotros solemos trabajar mucho con grandes organizaciones y me gustaría que en esta conversación hiciéramos un puente de comunicación entre probablemente el mundo más startupil versus el mundo corporativo. Tradicionalmente parece como que fueran dos mundos súper mega separados, pero hay muchos puntos de encuentro, ¿no? Y me gustaría un poco poder hacer uno ahora contigo, ¿no? Y poder hacer ese punto de encuentro contigo. Y lo que primero quería que tú nos dijeras un poco tu definición de lo que es la palabra producto, porque aquí hay una de hecho jugábamos con la palabra cosplay, ¿no? Que son estos que se toman disfraces y tal, porque hay muchísimo disfraz, ¿no? De producto, ¿no? En muchas empresas y que se creen realmente que son producto y cuando ves y dices tú, no, esto es el mismo perro, pero con diferente collar, ¿no? Pero en tu opinión, ¿qué significa producto, pero sin utilizar la palabra producto? Esta es jodida. O sea, yo creo que producto, y cada vez lo veo más, es negocio, ¿vale? Si tuviera que responder una palabra es negocio, negocio y negocio, ¿vale? Entonces, es entender bien lo que quiere tu cliente, ¿vale? Esto es producto para mí. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en hablar mucho con tu cliente, como seas. Un gran consumo le va a costar y va a usar herramientas como Authentic, ¿no? Y un B2B SaaS, pues también, o va a hacer entrevistas humanas. Y esa es la clave. O sea, para mí producto es entender lo que quiere tu cliente, entender sus pains y transformarlas en producto digital. Vale, esta definición está muy bien, pero la podríamos trasladar a 3 años vista y sería la misma, ¿vale? Entonces, yo lo que estoy viendo, y con José lo hablamos antes, es que producto, teniendo en cuenta que es la parte más importante de tu compañía, aquí diferenciamos, empresas de producto con empresas de servicio. O sea, empresas de servicio no tienen nada que ver. Su producto es su servicio, ¿vale? Aquí hablamos de producto si queremos ir a físico o digital, ¿vale? Y focalizado en digital, que es lo que yo conozco más. En producto digital entramos en que el core es tu producto y producto es todo lo necesario para que eso pase, hablando de negocio, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de que todo lo necesario es que si la persona, no hablamos de roles, la persona que trabaja en producto tiene que lanzar features, hacer prototipos con IA y probar cosas en producción, que lo pruebe, ¿no? Eso para mí es producto. ¿Por qué? Porque, again, es todo lo que sea necesario para que eso pase, ¿vale? Hablando de negocio. Para mí, cada vez los perfiles de producto, yo creo que acabarán siendo perfiles, o sea, muy maker, mucha curiosidad, pero también un puntillo de venta, ¿vale? Porque la venta te permite entender mucho el negocio y como decía José, se difuminan mucho los roles, si queréis entramos en roles, pero se difuminan mucho los roles que existen en producto hoy día, con esto del product designer, el product manager, el trío. Cada vez yo no le veo ningún tipo de sentido a la configuración de equipos de producto de hace 2 Y aquí años. me gustaría hacer un pequeño apunte, ¿vale? Porque en el mundo de producto hay una jerga propia, hay una, digamos, hay algo, algo muy lenguaje. particular, el lenguaje muy particular
que luego desde fuera yo creo que nos lo imitamos, pero luego no entendemos en el fondo el trasfondo de lo que esto puede estar significando, ¿no? Porque tú hablabas ahora, por ejemplo, del product designer, de lo que sería la persona más de tech lead, Sí. y luego del PM como tal, ¿no? Pero si esto tú vas en muchas organizaciones, lo que estamos viendo es que estos tres perfiles existen en tres funciones diferentes, porque básicamente las grandes organizaciones el enfoque es maximizar la eficiencia. Por lo tanto, somos más eficientes dividiendo esto. Y en producto lo que esto hace es decir, no, señores, juntemos a todos estos señores juntos, porque juntos van a estar mucho más focalizados en organizarse en métrica de negocio, no solamente en métrica de delivery, que también es importante. Correcto. Entonces esto me llama mucha atención porque, y aquí te dejo aquí un poco la palabra, ¿no? Porque Sí. lo que veo es que en las empresas de producto, y esto quiero que tú me lo valides porque Sí. es algo que me flipa, ¿Vale? que tiene que ver con el hecho de, yo vengo de entornos grandes en donde en las áreas de tecnología, yo estoy muy vinculado a las partes más de tecnología, las métricas que nos mueven son las métricas de delivery, es decir, ser capaz de entregar a tiempo, ¿no? Y ser capaz de entregar, ¿no? Cuando realmente te miras a esa gente y miras a las empresas de producto y lo que te dicen es, no, yo me organizo basado en métricas de negocio. Sí, sí. Eso es flipante. Sí, sí. Eso, o sea, yo lo veo como. O sea, lo veo como algo obvio. Lo veo algo muy obvio. Y más. O sea, no te puedes medir por métricas de entrega. O sea, no tiene ningún sentido. Es una cagada brutal. O sea, no puedes ir ahí. O sea, tienes que ir con métricas de negocio. Punto. O sea, en grandes corporaciones, es que yo nunca he trabajado en una gran corporación, entonces me falta mucha información. Me gustaría ir un día a una empresa grande y ver qué hay ahí montado, porque seguro que es mucho más complejo de lo que hablamos aquí en un podcast de 1 hora, ¿no? Y hay que también entender y ser humildes aquí de... Es muy difícil lo que emplear a equipos de 5.000, 3.000, 7.000 ingenieros e ingenieras y desarrollando producto. Pero yo como entiendo producto es lo que decías, o sea, full métricas de negocio, más que métricas de negocio es entender bien al cliente, que no siempre son métricas cuantitativas, sino son más métricas cualitativas que cuantitativas, ¿vale? De hecho, son más importantes desde mi punto de vista, ¿no? De hecho, en eso se basa Authentic. Sí, o sea, Authentic es full cualitativo. Porque Authentic, tu objetivo nunca puede ser decir, vamos a entrevistar a 1000 personas. Correcto, Si no has conseguido sacar el valor de esas entrevistas, correcto. yo creo que ahí es donde vosotros tenéis el nicho de mercado. Total. No es, oye, voy a conseguir hacer 10.000 entrevistas. Vale, pero has conseguido unos objetivos de negocio, has conseguido sacar accionables, has conseguido... Porque si has entrevistado a 10.000 personas y no has sacado nada de eso, Sí. has hecho perder el tiempo a 10.000 personas. Totalmente. O sea, todos los estudios que empiezan Authentic empiezan con hipótesis y cosas que ya Claro. se cree, ¿no? que van a pasar y a veces son ciertas y a veces no, ¿no? Pero evidentemente hay un trabajo previo de entender tu cliente y lo que quiere, ¿no? Eso es clave. Producto digital es un poco más fácil que un producto físico, ¿eh? Sí. El producto físico es más difícil lo que planteamos. Pero volviendo a lo de antes, o sea, la comoditización del delivery, ¿no? de la entrega, es algo que tanto en startup pequeña como la nuestra ya es evidente. En startup grande yo lo veo en cuestión de meses, ¿no? Entonces, yo no centraría una estructura, una estrategia de organización en optimizar por delivery, porque el delivery ya está ahí, o sea, está ahí. O sea, por muy complejo que tengas el producto, he entrevistado, en los últimos podcasts que he entrevistado a product leaders de empresas hipercomplejas que están integrando AI en sus fases de desarrollo y están haciendo cosas que son una locura, ¿no? O sea, ya no es... antes, hace unos meses, ya no es que mi producto es muy complejo, no puedo hacer un Lovable, estoy agri, o un cursor, no entiende mi producto, es demasiado complejo. No, o sea, los modelos están avanzando a una velocidad y estamos viendo unas cosas que el delivery es que ya es peanuts, o sea, es que es gratis, o sea, es barato. Lo caro es el negocio, o sea, es entender, o sea, es saber qué quiere tu cliente y cómo resolver el pain. Desarrollar es gratis. Una pregunta, porque aquí, volviendo un poco un paso atrás, ¿no? Antes estábamos hablando de lo que era el Product Trio. ¿Vale? El Product Trio, para quien no esté relacionado con ello, tenemos 3 personas encargadas principalmente. Tenemos una persona que se encarga de la parte del management del producto. Tenemos una persona que tiene más el liderazgo de la parte del diseño y tenemos una persona encargada de controlar la parte del desarrollo. Sí. Esto ha sido hasta... Esto era como la Biblia hasta hace... Sí, nada. un año Claro, así. y porque esas cosas cambian a la velocidad, una velocidad que yo creo que... Es que aún no se sabe. Claro, pero yo creo que todos estamos flipando con la velocidad a la que cambia.
A mí lo que me parece interesante es cómo ves este producto. Y antes lo avanzabas tú, ¿no? ¿Cómo ves los límites que hay entre... Pues nos reparto ahora los tres, ¿no? La parte de diseño, la parte de desarrollo y la parte de management. ¿Cómo ves los límites entre estos tres roles? ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo lo ves? Yo veo que los equipos de producto van a reducirse en número de personas una animalada. Creo que estos 3 roles se van a difuminar con una persona, en no mucho. Y creo que nos vamos a organizar de la siguiente manera. O sea, yo lo que veo es, volviendo a los basics, ¿no? Hay una parte de negocio muy importante que va a tener que cubrir alguien, quien sea, me da igual y qué nombre tenga, ¿vale? Pero esta es una persona que tiene unos skills, digámosles quizás sociales, de entender a tu stakeholder, de entender a tu cliente, de entender software, ¿no? Y diseño, si queremos. Y muy curioso, que va a ser quien trae el insight, quien entiende a su cliente, ¿no? Y quien lo desarrolla, ¿no? Como desarrollar es tan gratis, esta persona es la que también te hace la pull request, ¿no? Para gente que no esté habituada en lenguaje técnico, pull request quiere decir un código se lanza al producto en producción, o sea, se hace un request para lanzar y alguien lo aprueba o no, ¿no? Que sean IAs quien aprueban esto también. Y bueno, ya están siendo. Entonces, es una persona que tiene todo ese contexto y tiene la habilidad como para lanzarlo a hacer PRs. Y después hay otro ámbito que es quizá si queremos ir más a la capa de infraestructura de software, que hoy aún es necesario, porque el software es complicado, que es donde quizá entra la parte más técnica, que ya no es la persona que está creando el código, ni está revisando, ni tal, sino es la persona que está creando la infraestructura y los tools para que todos los demás puedan hacer estos procesos de lanzar a producción y de hacer producto a escala, ¿no? Yo esto lo hablaba hace unos 6 meses con la boca muy pequeña de esto no va a pasar, tienes que ir con cuidado con lo que dices en los podcasts y lo que sea, pero cada vez lo veo más claro. O sea, ya no veo... O sea, yo estoy viendo como startups de AI que empezamos, esto lo tenemos interiorizado, ¿vale? Que trabajamos así y esto va a llegar a... ¿Tú qué haces en Authentic? O sea, yo en Authentic, y podríamos hablar también de quién ha montado esto. Tengo la suerte de conocer a Niol hace 2 años, Niol Carreras, que que ha estado en el mundo del producto, es ingeniero de telecos, o aeronáutico, siempre me lío, ingeniero de verdad. Y empezamos a trabajar en este proyecto y también nos ha ayudado gente técnica con esta parte de infraestructura. Entonces, lo que hago yo y Aniol también, es diferenciar muy bien los roles. Hay una parte operativa de ventas que es que la vida misma, o sea, tiene que estar, ¿no? Que esta parte la está cubriendo Aniol. Y en el otro lado, la parte de producto y tecnología, yo he estado creando todo el producto, sobre todo la parte inicialmente frontal, ¿no? La experiencia de usuario y cómo quiero que el usuario interactúe con Authentic, ya sea el cliente final que crea los estudios como el cliente que responde el interviewer. Y después hay una capa tecnológica que es la importantísima para que gente que tenemos todo el insight del cliente y hablamos con el cliente y vendemos, tengamos la capacidad para transformarlo en software. Ahí vemos la parte chula Eso es como estamos viendo. del nuevo Product Trio, en el que vemos a designers haciendo la parte de management, managers haciendo desarrollos y designers, o sea, y desarrolladores haciendo diseño. Y vemos como los límites, pero yo esto creo que lejos de ser alarmista o ser algo negativo... No, es brutal. Oye, y en este contexto, porque está claro que hay algo a nivel de ingeniería de producto que se está cambiando, Sí. se va a replantear, y esto afecta incluso a parte de ingeniería de software, aparte a Sí, todo sí, lo que es la a todo. ingeniería como tal, afecta a todo. Pero si yo doy un paso atrás a día de hoy, yo digo, wow, pero tú me estás hablando casi de un escenario que es muy futurista. Sí. Porque si cojo estas diferentes Product Trio como concepto de funciones dentro de las organizaciones, ¿no? Y puedo pensar, bueno, veo POs, PMs, todavía están un poco lejos de todo esto. Ahora hablamos un poquito de ello, ¿no? Veo que la gente de la área de tecnología les hablas de producto o de mentalidad de producto y no tienen muy claro de lo que les estamos hablando. Correcto. O incluso los de los equipos de Customer Designer o lo que fuera que se dedican a hacer pantallitas bonitas y poco más. Pero en tu opinión, ¿cómo les podemos explicar a esta gente qué significa mentalidad de producto? Porque tú hablabas ahora de, oye, los equipos técnicos deberían de trabajar más en la parte de infraestructura / plataformas, Sí. y que de verdad entiendo que esto casi es considerarlo como si fuera un producto.
Sí, totalmente. Un developer experience se llama. Pero, ¿qué les podemos decir a esta gente en qué significa mentalidad de producto? Para que digan, oye, ¿cuál es el chip que tengo que cambiar en mi cabeza? Hay dos cosas. La primera es que todo el mundo tiene que hablar de negocio, ¿vale? Que esto para mí es mentalidad de producto. Again, volviendo a lo de antes, para mí producto es negocio, ¿vale? No lo diferencio. Entonces, para cambiar la mentalidad de producto tienen que hablar de métricas de negocio y de parte más cualitativa de sense, ¿no? De hablar con el cliente, de entender qué quiere. Y tienen que tener una mentalidad maker, ¿vale? Porque esta mentalidad maker la van a necesitar en equipos de gran rendimiento de software, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que si yo estuviera en una gran corporación, ya sea como empleado, como liderando un equipo de 7.000 personas, o sea, lo primero que haría es, esto que me estoy tirando un triple brutal, ¿eh? Pero lo que yo haría es que estas 7.000 personas hicieran un producto suyo out of de la empresa, ¿eh? O sea, producto para hacer la lista de la compra, ¿vale? Pero end-to-end. O sea, end-to-end. Esto quiere decir entender el problema que van a resolver, implementarlo, diseñarlo, deployarlo, probarlo con gente. Entonces, todo esto, que es para mí lo que es un maker, con mentalidad de negocio, ¿vale? Porque está resolviendo un problema real, es lo que yo haría que la gente hiciera esto. Hace falta en sus fines de semana. Sé que la gente no es tan friki como yo y tiene cosas más importantes que hacer. Pero sí que creo que les cambiaría un poco el chip. Primero el maker, ¿vale? Que es este chip. Les diría que hagan un producto, les das las toolings, les das incluso steps para hacerlo, ¿vale? Y lo siguiente es la gente que no tiene mentalidad de negocio. Esto ya es más jodido, pero la tiene que tener. O sea, el ingeniero bueno la tiene, ¿eh? O sea, el ingeniero bueno sabe que él está creando esta infraestructura mientras hay alguien haciendo el producto como tal. Y si no, lo va a hacer él. ¿Sabes lo que pasa, Dani? Que lo que siento Sé es que es que muy difícil esto. hay inercias que te llevan a que, a pesar de que puedes tener una buena disposición, hay inercias que te llevan a todo lo contrario. Es decir, que te limites a hacer lo que te digan, lo que tienes que hacer. Sí, Y por lo tanto, pero estás en la parte técnica y haces lo que te dicen que haces, pero sin cuestionar, si tú les preguntas, oye, ¿qué problema resuelve con lo que estás haciendo? No sé, no tengo ni idea. Porque si tienes contexto de lo que estás desarrollando, pues no, sé que estoy haciendo aquí unas cositas, pero no tengo muy claro cuál es el impacto que van a tener. yo, ojos, este tipo de perfiles creo que les queda muy poco. O sea, de verdad. Y aquí y nos ponemos más serios porque sí que veo que peligra su trabajo. Es que sí que o sea, quizá hace unos meses no lo diría, pero yo sí que lo empiezo a ver, ¿no? O sea, empiezo a ver cómo performan estos modelos de generación de código, de delivery y las specs que esta persona tiene. Se les da a una AI y performean muy bien, ¿no? Entonces, yo o sea, yo este tipo de perfil creo que no va a tener empleo o su skill no va a ser empleable en meses. No, creo que tendrá que cambiar y sacarle su valor como persona que tiene mucho seguro. Pues esto va con la siguiente pregunta que te quiero hacer. No va a ganarse la vida. Yo sé que José me quiere anticipar ahí una pregunta, pero te quería preguntar, en tu opinión, porque esto ya no va solamente de un único rol, porque tú hablabas aquí que las barreras... No se sabe ni el rol. Ni se sabe ni el rol, ni cómo se va, ni siquiera decir la descripción concreta. Estamos como en una etapa de transición, ¿no? Sí. Literal. Pero en esta situación, para los diferentes roles que están alrededor que están trabajando en todo lo que es este ecosistema, porque ya no solamente estamos hablando del PM, estamos hablando de product owners, estamos hablando de equipo técnico, estamos hablando de perfiles que están alrededor, de especialistas de producto, lo que fuera. En tu opinión, ¿cuál es la característica más importante que tiene que tener esta persona? Curiosidad y ser maker. Vale, ¿qué le llamas tu curiosidad? ¿Qué es curiosidad para ti? Ser un friki. O sea, verse todo el contenido en YouTube, como como 1000 podcasts que hay de contenido de producto, estar enterado en lo que está pasando en el sector, estar enterado de lo que es Anthropic, lo que es Cloud Code, lo que es Cloud Cowork, lo que es Cursor, lo que es todo. Y esto es ser un friki y tener mucha curiosidad, ¿vale? No hay más, no hay más, pero tiene que estar enterado. Si no está enterado de esto, o sea, una anécdota, ¿vale? Yo en mi podcast, ahora justo empiezo la sexta temporada y, y la empecé a grabar en diciembre del año pasado, ¿vale? Y la he publicado, empezó a publicarlo hace unas semanas. Entonces, el otro día me miraba el primer episodio que grabé un 20 y pico de noviembre o diciembre, principio. ¿Qué fue el que publicaste esta semana? Sí.
y lo miré y dije, esto hay mil cosas que están deprecadas, ¿vale? O sea, lo puse en la descripción de decir, este episodio fue grabado el día tal. Hay cosas que ya no tienen sentido. Estamos hablando de 3, 4 meses, ¿no? Entonces, o sea, tiene que tener una mentalidad friki de learning recurrente para poder estar en el edge, ¿no? O sea, si no está en el edge, va a perder competitividad. Y creo que hay un espacio de tiempo aún para que las grandes corporaciones empiecen a implementarlo de verdad, que si estás ya preparado, puedes entrar muy fuerte en el mundo laboral, porque puedes aportar un 10 o 100x de valor a tu empresa. Es que hablamos de órdenes de magnitud muy bestias. Sí, antes de que, porque José quiere ahí meterte con temas de la parte agéntica, ¿no? De la parte de desarrollo, porque creo que aquí, por lo que estuvimos ahí hablando, tienes mucho que aportar y creo que nos puedes dar una perspectiva súper chula. Pero lo que te quería preguntar, y si es para cerrar esta conversación, ¿Vale? porque mencionabais ahora, ¿no? Y lo comentabas tú, José, también, que estamos en una especie como de periodo de transición en donde está todo por redefinirse, ¿no? Y además aquí hay mucho por hablar, ¿no? Pero la cuestión es, en este concepto de actitud yo te diría, oye, pero tú ahora mismo con todos estos temas de la IA, es decir, yo te preguntaría, ¿qué recomendaciones tú le darías a product managers actuales, product owners, gente de la parte de desarrollo en relación a todo lo que está por venir? ¿Tú qué les recomendarías? Que hagan sus productos, con su know-how de producto, tienen que ser capaces para lanzar un producto. Yo con Aniol lo comentamos, es que yo nunca contrataría a una persona de producto que no venga a la entrevista con un producto que haya hecho él en su tiempo libre. O sea, no lo contrataría. ¿Por qué? Porque no estaría validando que esta persona ha entendido cómo es la nueva manera de crear producto, ¿no? Entonces, no sé si en las grandes organizaciones esto tienen en cuenta. Sé que, y en muchas empresas yo he escuchado que no gusta que tengas side projects, ¿no? Que tengas más cosas aparte de tu trabajo. Yo lo he vivido en mi propia piel, con un podcast, pero para mí es un error brutal, ¿no? O sea, si las organizaciones no animan a la gente a tener estos sites, el know-how que va a tener la gente no lo va a llevar a su producto y van a ser menos competitivos. Entonces, pensar a corto plazo y no a largo plazo. Aquí hay algo, porque creo que hay que remar hacia el otro lado del alarmismo. Creo que en la parte del desarrollo, lo que comentábamos, hay que dejar de tener el miedo ostras, es que hay demasiado que hacer, tal. Creo que ahora pueden empezar a llegar juniors, gente recién salida, ya no preparada, sino extremadamente preparada. Porque Sí. si ahora sale un junior y si te lo estás escuchando y eres una persona que acaba de salir del mundo de desarrollo, estás aprendiendo a programar, te empiezas a montar un SaaS por tu cuenta. Investigas un poco por internet cuáles son las últimas noticias. No hace falta que tampoco estés como estamos los tres que estamos aquí, que pues somos tres frikis que nos gusta Sí. leer lo ultimísimo, pero si acabas de salir al mundo laboral y empiezas a trastear, te montas algo por tu cuenta, sabes cómo funciona, yo qué sé, Cursor y 4 cosas más, la realidad es que a día de hoy estás verdaderamente muy preparado y muy por encima de la media. Total. O sea, yo emplearía antes a esta persona que a una persona con 5 años de experiencia que ha estado en compañías top de producto. Es una persona que rebose curiosidad. Para mí no tienes ningún valor si no has llegado a crear todo tu propio producto, incluso publicarlo en tus redes. O sea, hazlo. O sea, quiero decir, eso indica para mí una barrera que no estábamos viendo. Y la pregunta de ¿qué estás viendo hoy? La realidad es que muy poco. Muy poco. Pero, o sea, again, o sea, si no vamos hacia ahí, es que va a cambiar mucho nuestra manera de trabajar. No vas a estar preparado. Dani, es que nos queda poco tiempo y aquí podemos estar 2 horas, ¿eh? Sí, sí. Hablamos un momentito de temas de agentes de desarrollo, porque yo creo que esa parte es chula. flipante. O sea, muy rápido. Antes lo hablamos en la preparación del podcast, para también tener contexto a la audiencia de dónde venimos, ¿no? Y qué es un agente o cómo todo esto que estamos diciendo, cómo se lleva a la realidad, ¿vale? Yo, o sea, lo diferenciaría como en 4 partes, 4 fases, ¿vale? Y me remonto al tiempo, ¿vale? La primera fase es cuando los LLMs nacen, bueno, nacen ya llevan mucho tiempo, pero cuando salen a la luz y la gente los empieza a usar, ¿no? Aquí podríamos decir que ChatGPT es el claro winner, que llega al mass market y la gente lo empieza a usar para construir correos, escribir mejor, punto. Esta es una primera capa donde empezamos a darnos cuenta que estos Large Language Models no solo escriben bien castellano, catalán, inglés, chino, japonés, sino que escriben muy bien código, ¿vale? Entonces, hay una segunda fase que es cómo estas compañías
como principalmente Anthropic, Google también, pero Anthropic sobre todo, crean modelos de AI especializados en creación de código, ¿vale? Esta es la segunda fase. Y aquí se une en que productizan el desarrollo de producto, bueno, la interacción de este modelo con varias plataformas. Hay una que es Cloud Code, que ha sido la gran winner en Mundo Tech, que la diferencia clave que la gente tiene que entender es que es un poco técnico lo que voy a decir, pero tú cuando quieres construir código tal, tienes un IDE, un editor de código, ¿vale? Pues Cloud Code ha dicho, no, tú el código no lo toques, tú vas a hablar en inglés o en español, ¿vale? Entonces, ya no necesitas un editor de código, sino que necesitas un terminal para interactuar con Cloud Code, ¿vale? Entonces, esta es la tercera fase donde subimos capas de abstracción, ¿vale? La primera capa de abstracción es el código, la segunda es el lenguaje natural que interactúas mediante la terminal. Y en esta tercera fase lo que estamos empezando a ver ya es que no solo hay un humano interactuando con un modelo back and forth, sino que ya empezamos a ver agentes autónomos que van construyendo este código Haciéndolo ellos directamente. y los ejecutan ellos directamente, ¿vale? Que este es el siguiente step que estamos aún hiper mega early, ¿eh? O sea, nosotros, por ejemplo, no lo tenemos en producción este tercer fase, ¿vale? Para ser honestos, no lo tenemos a escala bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los agentes de código construyen muy bien código, entienden muy bien el contexto de tu producto, ¿vale? Ya no es necesario que una persona técnica interactúe ahí en según qué fases. ¿Por qué? Porque la capa de abstracción ha subido. Y ahora lo más importante, lo que se valora más en estos nuevas maneras de trabajar es cómo planificas una funcionalidad. Cómo le escribes los requirements y las especificaciones de una funcionalidad. Y esto es lo que la persona junior, la persona de producto, la persona product designer, la persona que sea, es lo que tiene que hacer y aprender. ¿Y cómo se aprende? Haciéndolo. Sí, sí. Joder, muy interesante, Dani. Oye, para terminar, porque aquí podríamos estar un mogollón hablando, y porque además llevamos hablando parte de la mañana y aún seguiríamos, Sí. ¿no? Hablando contigo, ¿no? De verdad, me parece súper interesante hablar contigo, ¿no? Pero ya para terminar, Dani, en ese sentido, la pregunta que te quería hacer es, con todo tu experiencia y todo lo que hemos hablado ahora, ¿no? Y con todos los retos que hay en la que es la parte de la IA, si tú ahora te tuvieras que sentar con un directivo de alguna compañía grande que tengan pues productos, aunque sean físicos, lo que fuera, pero utilizan muchos canales digitales para la venta, yo lo que te preguntaría es, ¿tú qué le recomendarías para que realmente él tomara la decisión de mover su organización para empezar a pensar en crear modelos operativos de productos dentro de su propia organización? Con todo lo que eso implique, ¿eh? Mentalidad de producto dentro de los equipos, etc. ¿Cuáles son las palabras claves que les dirías para convencerlo de que lo hiciera? Le diría que será muy difícil, ¿vale? O sea, que va a ser complicado eso, siendo totalmente honesto. Again, nunca he trabajado en gran corporación y hay dinámicas que quizá me pierdo, ¿vale? O sea, yo le diría un poco lo que he dicho antes. Si tuviera que darle o que hacerlo yo, lo que haría es incentivar a que la gente hiciera sus productos fuera de la empresa, ¿vale? O sea, fuera de la empresa, no era laboral o no, pero que no tenga que ver con esa empresa, ¿vale? Que tengan a su imaginación de maker y que creen cosas y las incentivaría, ¿vale? O sea, no sé si económicamente o cómo, pero lo incentivaría, ¿vale? O con, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? O sea, haciendo competición entre ellos, ¿no? Para ver quién es el mejor producto y que la gente se vaya retroalimentando, que no sean separados. Y le diría a esa persona que pensara primero él en entender de qué estamos hablando, ¿vale? O sea, si ese líder, que entiendo que es un líder que está liderando la parte tecnológica del producto, no sabe lo que es Cloud Code o lo que estamos hablando aquí, pues que se informe mucho antes para entender de qué está hablando, ¿no? Y que lo vea, ¿no? Porque si no va a ser muy difícil que lo transmita. Entonces, yo lo empujaría a, uno, arriesgarse, o sea, que no tenga miedo, porque si tiene miedo, no va a avanzar. O sea, le diría que no tenga miedo. Estaba paralizado. O sea, que no se cague, perdón por decirlo tan directo, pero que no se cague. O sea, que lo haga. Que lo haga porque tiene que hacerlo, porque va a tener un talento 10x mejor
si lo hace bien en unos meses, ¿no? Y lo tiene que hacer. O sea, si no, su empresa no va a ser competitiva. O sea, va a perder competitividad. A no ser que nos vayamos a grandes corporaciones que ya avanzan por inercia, ¿no? Que casi es difícil parar un barco así. Habrá muchas empresas que van a sufrir. Porque o sea, la competitividad de los demás cada vez le van a salir nuevos players, ¿no? Y van a tener mejores cartas a jugar. Entonces, yo le diría que fomente la parte maker y de curiosidad y que haga que toda su corporación intente hacer un producto digital. Y ya para terminar, Dani, ¿en quién te inspiras? Hostia, esta también la hago yo. Sí, lo sé, te deseo aposta. Sí, ahora sí se gusta. Yo me inspiro, o sea, a nivel profesional, a nivel personal con mucha gente, pero a nivel profesional intento irme a Estados Unidos para capturar talento, inspirarme de gente de ahí, ¿vale? Me inspiro muchísimo de toda la escuela de Y Combinator, de YC, que es una aceleradoras de startups muy famosa en Silicon Valley. Me inspiro mucho de los que están liderando ahora AI, ¿no? Darío Amodeo, que es el cofundador de Anthropic, los Satya Nadellas, del presidente de Google DeepMind, que ahora no me acuerdo su nombre, de todos estos perfiles que hoy los ves hablando de esto, pero con conocimiento de verdad, no el que tenemos nosotros, ¿no? O sea, conocimiento insider. Y los sigo muy de cerca porque me inspiran y quiero saber la acción de la sociedad viéndolos a ellos. Me inspiran ellos. Pues muchas gracias, Dani. De verdad, ha sido un placer tenerte aquí, de verdad, en serio. Me parece súper inspirador por tu parte y muchísimas gracias. Ha sido un placer que me invitéis y el siguiente pues veis a mi podcast. Venga. Encantados.